primer lugar, que mis palabras sean de agradecimiento a Augusto y al Departamento de Derecho Público de la Universidad de Salamanca por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí ante todos ustedes para hablar pues, de un tema que me ocupa y me preocupa. Y yo creo que la principal razón por la que estoy aquí es que soy amigo de Augusto y así tienen que entender también las palabras de elogiosas de presentación, porque obviamente no sé si soy experto en tantas cosas, pero el problema de la organización territorial sí que le he dedicado algún tiempo. Bien, yo voy a intentar exponer en en torno a una hora, porque creo que luego lo más interesante va a ser las preguntas que ustedes puedan plantear y el debate que se pueda suscitar al respecto, unas pocas ideas. La primera idea, empezando por el título de la conferencia, es que el título de la conferencia puede ser engañoso porque en realidad lo primero que quiero decirles es que hay dos problemas distintos. Uno es el problema catalán, un problema que se inicia, los acontecimientos más importantes de ese problema son los de septiembre-octubre del año 2017, un problema que ahora pues, los dirigentes de aquellos hechos pues, están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. Ese es el problema catalán, un auténtico golpe de Estado que se dio en aquello. Y luego hay otro problema que es general, que es el problema de la organización territorial del Estado, que lo tenemos desde hace 40 años. Entonces, hay relación entre uno y otro, puede uno contaminar al otro, pero hay que distinguirlos bien, ¿no? Porque la primera forma, o la condición necesaria para poder resolver o superar un problema es hacer un diagnóstico correcto del problema. Entonces hay que diagnosticarlos, los dos, distinguirlos bien. Y yo voy a desarrollar sobre todo el segundo de los problemas, el problema territorial, porque probablemente del primero, del estricto problema catalán, pues ya les han hablado más. Pues si queda algo de tiempo para el final. El problema catalán, básicamente, yo lo califico de golpe de Estado, en el sentido que el seniano que es un golpe de Estado. Otra cosa es luego la calificación penal que tengan aquellos acontecimientos. Pero ¿qué pasó en septiembre-octubre del 2017? Que los poderes públicos catalanes unilateralmente quisieron derogar la Constitución española, reemplazarla y sustituirla por otro ordenamiento jurídico distinto de corte autoritario, porque era un texto que no recogía separación de poderes ni independencia judicial, pero con independencia del contenido, aunque hubiera sido la mejor constitución del mundo la que quisieran implantar allí, pero que no lo era un texto autoritario, el procedimiento no era el legítimo. No se puede sustituir un ordenamiento jurídico por otro sin seguir el procedimiento previsto. Eso que Kelsen dijo que era un golpe de Estado, era la definición de golpe de Estado. Otra cosa es la calificación jurídica penal de esos hechos, que eso corresponde determinar al Tribunal Supremo. Si es rebelión, si es sedición, en función del grado de violencia que se aprecie, etc. Bien, pero aunque no hubiera ocurrido eso en 2017, nosotros tendríamos un problema, que es el problema territorial, el problema de la organización territorial del Estado. Entonces, una vez aclarado que son dos problemas distintos, voy a centrarme en el problema territorial y señalar básicamente cuál fue el origen de ese problema, en qué consiste ese problema y, en tercer lugar, origen, contenido del problema y, en tercer lugar, cuál sería la forma de afrontarlo o de resolverlo. Origen del problema. Voy a dividir la posición en estas tres partes. Origen del problema, tenemos que remontarnos a 1977-1978, al momento en que se elabora y se aprueba la Constitución. Constitución de la que el año pasado, en diciembre del 18, cumplimos pues, el 40º aniversario. Constitución que, salvo que incurramos en un formidable ejercicio de falsificación de la realidad y de la historia, es la Constitución del éxito, el texto constitucional que ha proporcionado a los españoles el más largo periodo de paz y libertad de su secular historia. Es una Constitución como Constitución del consenso, es la Constitución que permitió resolver y encauzar por consenso una serie de problemas históricos que arrastrábamos los españoles desde hace 200 años. Problemas sobre la forma de la jefatura del Estado, monarquía-república, problema social, problema religioso, problema militar, forma que telegráficamente ahora voy a decir. Esos problemas se encauzaron en el texto del 78, pero hubo un problema, el territorial, que no fue posible resolver en su momento, por las razones que ahora voy a exponer. Y como no fue posible resolverlo en su momento, tampoco ha sido posible resolverlo a lo largo de 40 años y todavía estamos en esa situación de indefinición, ¿no?, en cuanto a nuestra organización territorial. Bien, todos los demás problemas, esto es la excepción que confirma la regla, quiero decir, pues no vamos a decir que la Constitución por esto tenga un déficit, es la excepción. Todo lo demás se resolvió. La cuestión de monarquía o república se resolvió mediante una monarquía parlamentaria
como dice mi maestro, el profesor Antonio Torres del Moral, los sustantivos el adjetivo. Por primera vez en España tenemos un régimen parlamentario, un régimen democrático. Eso es lo importante. La forma de la jefatura del Estado es una cuestión accidental y hubo un consenso entre todas las fuerzas políticas en alumbrar la monarquía parlamentaria. Ya eso quedó digamos, quedó zanjado, y no solamente quedó zanjado, sino que podemos decir incluso más que con la monarquía parlamentaria se cumplieron aquellos objetivos que en última instancia pues, un gran republicano como fue Manuel Azaña atribuye a la República. La República es algo más simplemente que poner en la jefatura del Estado un monarca o un presidente. La República es la encarnación de una serie de valores en el sistema político, ¿no? Y decía Azaña que era la República. ¿Cuál era el objetivo histórico de la República? Restablecer la equivalencia entre la condición de hombre libre y ciudadano español. Eso lo hemos conseguido ya con la monarquía parlamentaria. Problema religioso, ¿no? Problema religioso entre las dos Españas, el problema si España era católica, la confesionalidad del Estado, etcétera. Eso había incluso los que la guerra civil fue concebida por algunos como una cruzada. Todo eso se resuelve también en el artículo 16, no confesionalidad del Estado, el Estado no tiene religión oficial, se establece la libertad religiosa, ya no vamos tampoco a enfrentarnos por tema religioso. Problema militar, hay mucho que avanzar todavía en el tema religioso, pero el tema está básicamente resuelto y encauzado. Problema militar, en España el problema militar había sido de una importancia tal que nosotros exportamos una palabra, un término a otras lenguas que es pronunciamiento. Pronunciamiento. ¿Qué es pronunciamiento? El golpe de Estado militar, la intervención del ejército en la vida política. Es decir, en España, si cambiaba un cambio de gobierno, un cambio de régimen, venían motivados por una intervención del ejército. Es decir, esto ya no va a ser así. Se establece por primera vez también en el 78, de la misma manera que no por primera vez, porque en la Constitución republicana ya se había establecido también el principio de no confesionalidad, pero por primera vez también en el 78 se establece la subordinación del poder militar al poder civil. Artículo 97. El Gobierno dirige la Administración Militar de Defensa del Estado. El problema social se encauza, finalmente estableciendo un Estado social en que derechos sociales básicos como la educación o la sanidad pues se garantizan a todas las personas. Por tanto, y esto se hace por consenso, y es el éxito. Pero hay un problema, el territorial, que ahí no fue posible el consenso. Así como hubo consenso sobre monarquía parlamentaria, sobre Estado social, sobre subordinación del poder militar al poder civil, sobre no confesionalidad del Estado, sobre el problema territorial, las opiniones eran tan enfrentadas, tan divergentes, que se decidió aplazar el problema. ¿Por qué eran tan enfrentadas? Entre otras cosas también por desconocimiento de lo que significa el federalismo. A mucha gente el término federal le asustaba. Identificaban federalismo con disgregación o desmembración del Estado. Entonces, temor al federalismo. Otros querían ir más allá del federalismo o concebían el federalismo como confederación. Otros incluso eran partidarios de mantener los esquemas del viejo Estado centralista. Había posiciones muy diversas. Y entonces, a falta de acuerdo, a falta de llevar a la Constitución una decisión sobre ese sentido, a falta de llevar, pues España va a ser igual que es monarquía parlamentaria, desde el punto de vista de la organización territorial va a ser federal. No se puede llevar eso. ¿Y qué es lo que se hace? A falta de decisión se adopta, por utilizar la categoría de Smith, un compromiso apócrifo, un compromiso dilatorio. Compromiso apócrifo o dilatorio quiere decir ya se resolverá el tema. ¿Cómo se resolverá? Ya lo resolverá el legislador. Y esto es lo que voy a explicar, porque este es el verdadero problema. Aplazarlo, es decir, remitirlo a que lo resuelva el legislador ordinario. Esto ya les adelanto que es un grave error, porque la organización territorial del poder, que es el tema de mi conferencia, es un tema constitucional. Es un tema que tiene que ser abordado en sede constitucional y tiene que recogerse en la Constitución. Si un Estado es centralista o si es federal, con una serie de consecuencias, esto hay que llevarlo a la Constitución. No se puede decir, como que es una monarquía, imagínense que no hubiera sido posible resolver la cuestión monarquía-república y se adopta un compromiso apócrifo y se dice la jefatura del Estado queda vacante, se cubrirá dentro de 10 años, pues según lo que diga una ley orgánica. ¿Se dan cuenta que eso sería un disparate? Pues eso es lo que se hizo con la organización territorial, remitirlo al legislador orgánico. Legislador orgánico, básicamente. La forma jurídica de hacer eso es lo que se conoce como el principio dispositivo o de voluntariedad. ¿Qué consiste el principio dispositivo de voluntariedad? La Constitución reconoce el principio de autonomía política, pero principio, derecho de autonomía no obligatorio.
con la Constitución en la mano, si ustedes han leído, los que sean estudiantes de Derecho, han leído la Constitución, ustedes en la Constitución, y en la Constitución no pone cuántas comunidades autónomas hay. Esto puede ser una cuestión de detalle, hasta cierto punto puede tener su importancia, pero si no pone cuántas comunidades autónomas hay, no pone tampoco qué competencias tienen esas comunidades autónomas, y esto ya empieza a ser bastante grave. Entonces, el principio dispositivo quiere decir que dependerá de la iniciativa de unos entes a los que se le concede la iniciativa para convertirse en comunidades autónomas, que van a ser los municipios, las provincias, etcétera, que estos, si quieren, podrán convertirse en comunidades autónomas siguiendo unos procedimientos establecidos que básicamente consisten en la elaboración de unos estatutos de autonomía. Si no quieren, no. Y, en segundo lugar, que si quieren convertirse en comunidades autónomas mediante la aprobación de unos estatutos, en esos estatutos de autonomía elegirán también qué nivel de competencias quieren ostentar. Entonces, esos estatutos de autonomía que van a ser leyes orgánicas, que pueden ser aprobadas por mayoría, que tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta, por el legislador orgánico. Pero nos encontramos aquí entonces con un grave problema desde el punto de vista democrático, que es nuestra singularidad. ¿Es esto un Estado federal? Está el debate, ¿es España un Estado federal o no? España es un Estado en que tenemos una Constitución que dice eso. Se reconoce el principio de autonomía política. Entonces, por eso ya no es un Estado centralista, claro que no, pero es un Estado federal, es un Estado federal singular. ¿En qué consiste la singularidad? Todo Estado federal tiene una serie de elementos que ahora les voy a decir, y España no los tiene. En principio, todo el Estado federal es incompatible con el principio dispositivo. En el Estado federal, la Constitución del Estado federal nos dice quiénes son los entes que lo integran y qué competencias tienen esos entes. La Constitución española del 78 no nos dice qué entes, qué comunidades autónomas conforman el Estado y, sobre todo, no nos dice qué competencias tiene. Sabemos ahora por las leyes, pero todo este va a ser el problema básico. El problema territorial en España, la causa es esta indefinición, esta imprecisión. Este es el problema, el núcleo del problema. La causa es la indecisión del constituyente o la falta de consenso del constituyente para tomar la decisión. Esta diferencia provoca la siguiente consecuencia. En Alemania, en Estados Unidos, en Austria, en cualquier país federal del mundo, todos los países federales son distintos, luego les diré. No cabe hablar de un modelo federal único, hay que decir federalismos en plural. Cada régimen federal, cada Estado federal tiene sus singularidades. Pero aunque tengan sus singularidades, Estados Unidos no es Alemania, no es Austria, tienen algunas diferencias, pero hay unas cosas en común que tienen. Luego les diré todos los elementos en común que tienen. Pero básicamente ya les adelanto una porque esta es la cuestión principal. En cualquiera de estos países federales, si se quiere alterar el reparto de competencias, es decir, que esto es el federalismo, reparto del poder, se quiere alterar el reparto de competencias, es decir, que sea el centro o que sean las entidades territoriales las que tengan más o menos competencias, me da igual el sentido del cambio, para reformar el reparto de competencias en Alemania, que se ha hecho en los últimos tiempos varias veces, o en Austria, que son estados federales, ¿qué es lo que hay que hacer? Reformar la Constitución, porque el reparto de competencias está en la Constitución, y entonces en Alemania y en Austria reforman la Constitución. Nosotros en 40 años hemos reformado muchas veces el reparto de competencias sin tocar la Constitución, porque no está en la Constitución. Lo hemos hecho mediante las leyes orgánicas de reforma de los estatutos de autonomía o mediante otras leyes, todavía algunas, permítanme la expresión, más esperpénticas, como las del 152 de delegación de transferencias a las comunidades autónomas de competencias que son exclusivas del Estado, mediante leyes. Alguno dirá, una cuestión formal, que más me da reformar, alterar el reparto del poder mediante una reforma constitucional que mediante una ley orgánica. Esto es un formalismo. No, lo que sea, digo esto para historiadores o politólogos o para quien no sea jurista. Para un jurista obviamente no le va a dar igual. Reformar la Constitución exige un procedimiento democrático con todas las garantías. Una mayoría absoluta coyuntural no puede reformar la Constitución. Para reformar la Constitución española, pues hacen falta una mayoría de 3/5 o de 2/3, según los casos. Para reformar cualquier Constitución europea, la alemana o la austríaca, pues hace falta una mayoría de 2/3. Unas garantías democráticas. En España, para reformar el reparto del poder, como no hace falta reformar la Constitución, basta reformar una ley orgánica, me remito al Estatuto de Cataluña, lo puede hacer una mayoría absoluta coyuntural, en contra incluso del principal partido de la oposición. Esa es la diferencia. Luego, no es una diferencia meramente formal. Es decir, bueno, pues en otros sitios que alteran el reparto de competencias cambiando la Constitución. En España, pues tenemos la singularidad de que alteramos el reparto de competencias cambiando una ley. No,
Esto lo decía un catedrático de aquí, el profesor Pedro de Vega, y lo voy a reiterar, es una monstruosidad, decía. Esto es un despropósito, una monstruosidad, y yo creo que tenía razón, y lo decía ya, pues creo que el mismo año que se hizo la Constitución. El mismo año que se hizo la Constitución. Porque esto, ¿qué es lo que supone? Digamos, esto supone romper con la lógica del Estado constitucional. ¿Cuál es la lógica del Estado constitucional? Distinguir entre poder constituyente y poderes constituidos. El poder constituyente actúa una vez en la historia, toma una serie de decisiones, un producto normativo que es la Constitución, y luego a partir de ese momento desaparece de la escena. Por eso puede decir que el Senocriele que en el Estado constitucional no hay soberano, porque soberana es la Constitución, y luego solamente hay poderes constituidos, que hacen sus productos normativos, leyes orgánicas, etcétera, pero subordinadas a la Constitución. Tiene que haber distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. En España no lo hay. Este compromiso apócrifo, eso es lo que les quiero explicar, rompe esta lógica. Porque el poder constituyente no desaparece de la escena, sino que el poder estatuyente, las leyes orgánicas de los estatutos de autonomía, toda la legislación que desarrolla el Estado autonómico es materialmente constituyente, porque está tomando decisiones que son materialmente constituyentes en el sentido de que afectan al reparto material del poder. Esta es la esencia del problema de la organización territorial. Entonces, entendido esto, ahora paso a explicarles cuál es si somos federales o no y cómo podríamos encauzar este problema. Todo Estado federal tiene una serie de elementos comunes. Tiene dos fundamentos, un fundamento político y un diseño jurídico determinado. Y entonces vamos a ver si nosotros cómo cumplimos esos requisitos. Por lo que les he dicho hasta ahora ya se ve que no los cumplimos, ¿no? Pero voy a desarrollarlo trayendo a colación cada uno de los elementos. Digo, un fundamento político y un fundamento jurídico. Me voy a limitar a explicar con detalle el fundamento jurídico, el diseño jurídico, cuáles son los elementos de la Constitución Federal. Pero junto a ese diseño jurídico, una Constitución Federal, hace falta un fundamento político también. Todo federalismo, un fundamento político que, digamos, trasciende a lo jurídico, que es metajurídico. Para que un sistema federal pueda funcionar, hace falta una determinada cultura política, ¿no? Una cultura política pactista, una cultura política del pacto y del acuerdo. Sin una cultura política del pacto y del acuerdo, con una cultura política de la polarización, antagonista, etcétera, un sistema federal no puede funcionar. Pero vamos, esto está al margen del derecho, quiero decir, esto es un fundamento metajurídico necesario. Pero diría más, ahora como el asunto que hoy nos ocupa es el problema territorial, pues por eso me refiero a ello. Pero les diré que aunque no tuviéramos problema territorial, porque tuviéramos un Estado centralizado, este elemento político, esta cultura política pactista, que en última instancia pues, es tributaria de una determinada concepción de la democracia, en sentido kelseniano, la democracia es ante todo compromiso, acuerdo, transacción. Compromiso, acuerdo, transacción. Esa concepción de la democracia como acuerdo, que necesita una cultura política pactista, es necesaria no solo para que pueda funcionar un sistema federal, sino que es necesaria para que pueda funcionar un sistema parlamentario. Lo digo porque ahora hemos tenido elecciones y porque hace, creo que 3 o 4 años, que no tenemos gobierno parlamentario. Y por lo tanto el sistema no funciona. Aunque igual lo grave es que nos vamos acostumbrando a tener un sistema que no funciona. Pero hay que decirlo que no funciona. Porque el gobierno parlamentario es, el gobierno gobierna, la oposición controla, pero el gobierno tiene una mayoría en el Parlamento que le apoya y el gobierno aprueba unos presupuestos, etcétera. ¿Por qué no tenemos gobierno parlamentario? Porque no hay cultura política del pacto. Bien, entonces no funciona el régimen parlamentario, tampoco va a funcionar bien un sistema federal. Pero al margen de esta cultura política, ¿cuál es el diseño jurídico de la Constitución Federal? Algunas cosas ya les he dicho. En primer lugar, no es lo más importante, incluso podría no darse, pero es conveniente que venga, la relación de entes, ¿no? Alemania, la Constitución alemana dice que hay 16 Länder, austríaca, los que hay. Esos son las entidades componentes de la federación. Ese primer elemento, ya les he dicho, lo comparamos, en España no hay. En España no viene ese elemento porque con arreglo a la Constitución no dice cuántas comunidades hay, podría no haber ninguna e incluso podría haber 30 y muchas, porque como una sola provincia, hay varios tipos de comunidades autónomas, puede varias provincias limítrofes agruparse y constituir varias provincias limítrofes
una comunidad autónoma o una sola provincia por sí sola. Si considera que tiene entidad regional histórica, una sola provincia podría ser comunidad autónoma, con lo cual, pues eso, si muchas provincias se hubieran arrogado esa entidad regional histórica, pues podrían haber habido más. No obstante, al final hay 17, porque ha habido 17 leyes orgánicas de aprobación de 17 estatutos de autonomía que han creado 17, ¿no? Pero, insisto, son leyes orgánicas las que dicen, las que han establecido 17. En nuestra Constitución eso falla. Esto sería, digo, por ir explicando todo, ¿no? El modelo, nuestra Constitución y forma de solucionarlo. Esto aparentemente sería lo más fácil de solucionar. Incluso ya lo propuso el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura del 2004. Bueno, pues ahora ya tenemos 17 comunidades autónomas, vamos a llevar a la Constitución pues los nombres de las 17. Pero ni eso siquiera ha sido posible. Piensen que ni siquiera eso ha sido posible. No ha sido posible, bueno, por una serie de causas, ¿no? En primer lugar, llevar las 17 como tal no sería problemático, aunque, por ser un poco polémico, ¿no? En Alemania, fíjense, tienen 16 y llevan años y años en Alemania diciendo que son demasiados länder. ¿Qué pasa? No han sido capaces allí de llevar a cabo la reducción. Si los alemanes que no han sido capaces de reducir el número, piensan que 16, que hay algunos excesivamente pequeños y que convendría para tener economías de escalas, una serie de recursos, población, territorio, etcétera, para que fuera funcional, digamos, al régimen de descentralización, que convendría tener menos länder. Tienen 16 y tienen una población que dobla prácticamente a la española. Nosotros tenemos 17. Bien, pero la lógica de los intereses creados hace muy difícil, digamos, alterar el mapa, ¿eh? Entonces, en principio, sin ambiciones, digamos, de simplificación o de racionalización del mapa, trasladar las 17, pero el problema es, pues viene ya desde el artículo 2 de la distinción de nacionalidades y regiones y se pone que son todas iguales. Entonces, las 17, y hay algunas pues que no quieren ser iguales, o que quieren tener algún adjetivo o algún calificativo especial. Entonces, hasta eso, que aparentemente es lo más sencillo, lo de los nombres, vinculación con el principio de igualdad, puede resultar problemático. Pero en la Constitución no lo tenemos. Segunda cuestión del elemento de la Constitución federal, el reparto de competencias, lo que les he dicho. Nosotros no lo tenemos. Alguien puede decir, hombre, hay unos artículos, 148, 149, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros en la Constitución. Tenemos un 149 que efectivamente marca como un núcleo duro de competencias estatales que en ningún caso podrán ser asumidas por los estatutos de autonomía. Como un núcleo duro. Es decir, luego los estatutos de autonomía pues podrían. Pero bueno, ese 149 ha sido desbordado por la vía de los hechos y con la complicidad del Tribunal Constitucional. Les pongo simplemente dos ejemplos. Del 149. El Estado tiene competencia en materia exclusiva, Poder Central, 149, en materia de relaciones internacionales. Lo cual quiere decir que las comunidades autónomas, pues la descentralización es ad intra, las comunidades autónomas pueden ejercer competencias dentro de su territorio, pero no pueden desplegarlas en el exterior, ¿no? El Tribunal Constitucional empezó a hacer distinciones y decir, no, donde dice relaciones internacionales hay que desglosar, hay una serie de relaciones internacionales que sí son del Poder Central y hay otra serie de cuestiones de relaciones internacionales que sí son de las comunidades autónomas. 149 no hace la distinción. Más claro es todavía cuando 149 dice el Estado, Poder Central, tiene competencia exclusiva en materia de administración de justicia. La administración de justicia es administración, no de Poder Judicial, porque por eso ya sabemos que tiene competencia por el 122, que el Poder Judicial es único en España. Cuando dice administración de justicia, nos referimos a la administración, no al Poder Judicial. Nos referimos a la administración de justicia, que es hoy en día competencia de todas las comunidades autónomas, diga lo que diga el 149. Ha sido desbordado por la vía de los hechos. Entonces nos encontramos aquí que en España el problema de esa indefinición, de esa apertura indefinida, yo les digo, el federalismo es dinámico. ¿Qué quiere decir que es dinámico? Que el reparto de competencias esté en la Constitución no quiere decir que sea pétreo. Cambian las circunstancias y puede ser necesario cambiar el reparto competencial. Pero otros países lo hacen con todas las garantías de una reforma constitucional. Aquí se puede cambiar fácilmente. Y aquí muchas veces, ¿cómo se lleva a cabo esos cambios? Pues no con una visión de conjunto, digamos, de funcionalidad, que es la que les voy a explicar luego, que es la que sería necesaria, sino que en España el federalismo es de sentido único porque a lo largo de 40 años, y este sería el otro problema que se deriva del anterior, esta apertura o esta indefinición, a lo largo de 40 años, el Poder Central ha sido desapoderado y ha ido perdiendo competencias y las comunidades autónomas han ido alcanzando cada vez más competencias, hasta llegar prácticamente a tener ya todas las posibles. Todas las posibles. Por eso digo que ha sido de sentido único. ¿Y esto por qué ha sido posible? Pues básicamente ha sido posible
los responsables, digamos, no es por hay gente que echa la culpa a los partidos nacionalistas. No, los partidos nacionalistas no tienen, vamos a ver, culpa en esto. Si un partido tiene una ideología nacionalista, es lógico que defienda pues que cuantas más competencias tenga su propia comunidad autónoma, pues mejor. Esto va en la lógica implícita de la ideología de un partido nacionalista. Pero es que esto ha sido así por culpa de los partidos no nacionalistas, digamos, por culpa de los partidos principales sostenedores del sistema, el Partido Popular y el Partido Socialista, que por un sistema de partidos, por el bipartidismo, ha hecho que cada vez que uno de esos dos partidos no tenía la mayoría absoluta y era necesario obtener la investidura para que su candidato fuera presidente de gobierno, o bien era necesario, necesitaban votos para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, cada investidura de presidente de gobierno que no había mayoría absoluta o cada aprobación de presupuestos generales del Estado requería como precio una serie de concesiones a esos partidos nacionalistas que se podrían haber evitado simplemente con que los dos grandes partidos pues hubieran tenido una lealtad básica al sistema y hubieran evitado eso. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Cómo se podría resolver? Pues de la misma manera, llevando el reparto de competencias a la Constitución. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué criterios se pueden dar? Pues una serie de criterios técnicos. Para hacer esto correctamente hay que huir de todo tipo de apriorismo ideológico. ¿Qué quiero decir huir de todo tipo de apriorismo ideológico? Es una sandez decir, como dicen algunos nacionalistas, lo mejor es que las comunidades autónomas tengan todas las competencias posibles. Y también es un despropósito y carece de sentido lo contrario. Es decir, lo mejor es una recentralización absoluta y que ahora el Poder Central recupere todas las competencias y las comunidades autónomas se queden con las menos posibles. No, son dos apriorismos ideológicos que carecen de fundamento. Porque no se puede, es un apriorismo, carece de fundamento porque hay que fundamentar el reparto. ¿Y cuáles son los criterios para fundamentar racionalmente el reparto? Bueno, tenemos el derecho comparado. Ver en otros países, no se trata de inventar el Mediterráneo, ver en otros países, aunque no se trata tampoco de copiar, pero sí de ver distintos modelos, ver cómo se han funcionado bien determinados repartos. Y sobre todo se trata de ver materia por materia, teniendo en cuenta a expertos en las determinadas materias, en energía, en transportes, en seguridad, en telecomunicaciones, en banca, en lo que sea, en las distintas materias, expertos, derecho comparado, experiencia de nuestro propio funcionamiento a lo largo de 40 años, tenemos una serie de criterios objetivos que podrían darnos las pautas para llevar a la Constitución un reparto que dijera, que atribuyera al Poder Central o a los poderes territoriales la competencia sobre determinada materia en función de qué administración va a poder prestar el servicio mejor al ciudadano y a menor coste, porque eso es lo que se trata, de prestar mejor los servicios al ciudadano, sin ningún apriorismo. Y habrá cosas que pueden hacer mejor las comunidades autónomas y habrá cosas que puede hacer mejor el Poder Central, sin ningún apriorismo. Porque el federalismo es una técnica, aunque algunos lo conciben aquí como una ideología al servicio de determinados intereses. Y eso es difícil, pero eso es la tarea principal que tenemos pendiente en relación con este segundo elemento, ¿no?, de la Constitución Federal. Primero, sencillo, las entidades tienen que estar en la Constitución las 17. En segundo lugar, ya el reparto de competencias con una serie de categorías precisas y ya evitaría la subasta, digamos, de competencias, ¿no? Esto daría claridad, esto supondría lo que algunos llaman el cierre del Estado autonómico, esto supondría la cancelación de ese principio dispositivo, esto supondría acabar o reemplazar el compromiso apócrifo por una decisión constitucional. Esto supondría, citando al maestro Tomás y Valiente, aquí un discípulo directo suyo, que decía ya en una conferencia el profesor Tomás y Valiente en el año 92, decía, le cito textualmente, hay que cerrar el proceso constituyente. Estaba refiriendo a esto. Ningún Estado puede vivir en un proceso constituyente permanente sin poner en riesgo su unidad y su integridad. Un Estado que vive en proceso constituyente permanente corre el riesgo de disgregación. Entonces, ¿cómo se cierra el proceso constituyente permanente? El proceso constituyente se cierra llevando el reparto de competencias a la Constitución, incluyendo este segundo elemento, que es el vital, y por eso es el que con el que he empezado la introducción. En otras palabras, así lo explicaba muy bien el maestro Tomás y Valiente, pero lo explicaba también el maestro Rubio Llorente, no se trata tanto de reformar la Constitución, decía, cuanto de terminarla, tanto de reformarla, como hemos comentado en el café, el profesor Augusto y yo, de terminarla. Esto es lo vital, esto es lo vital. Entonces no se trata de dar más autogobierno, menos autogobierno, se trata de dar estabilidad, se trata de dar seguridad jurídica. Con esto salen reforzados todos los poderes, tanto el poder central como el poder territorial.
Pues toda estabilidad. Y sobre todo, dando estabilidad, disminuye la conflictividad también. Esta es la cuestión central que quería incidir. Bien, otros elementos del Estado, de la Constitución Federal. Tercer elemento. Como en todo Estado federal hay reparto del poder, por muy bien que se haya hecho el reparto del poder, va a haber conflictos. Porque tanto el poder central como los poderes territoriales se pueden considerar competentes para conocer una determinada materia. Y como el Estado federal es un Estado constitucional de derecho, tiene que haber un árbitro, que tiene que ser un tribunal de derecho que resuelva los conflictos. De hecho, este va a ser el Tribunal Constitucional. Nosotros ya tenemos Tribunal Constitucional, que entre una serie de funciones, aparte de garantizar la supremacía normativa de la Constitución, la defensa de los derechos fundamentales, etcétera, pues tiene también la función de resolver los conflictos que puedan surgir entre el Poder Central y las comunidades autónomas. Eso ya lo tenemos y es una tarea que ha hecho bien a pesar de la carga que se ha depositado sobre él. ¿Qué quiero decir? Que en cierta manera la indecisión del constituyente también ha afectado al Tribunal Constitucional. Porque el Estado autonómico español ha sido construido a través de la legislación orgánica de los estatutos de autonomía y de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional de esos estatutos. Luego, en cierta medida, el Tribunal Constitucional es artífice de nuestro Estado federal. Como decía tempranamente el profesor Manuel Aragón, es un Estado jurisdiccional autonómico, ¿no? Pero aquí se ha, digamos, tergiversado en cierta medida la función del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional, lo decía también el profesor Pedro de Vega, era el guardián de la voluntad del poder constituyente, guardián de la voluntad. Pero ¿qué pasa cuando falta esa voluntad? Pues que se obliga a suplantarlo. Y esa ya no es su función. Nosotros ya tenemos Tribunal Constitucional, ha funcionado bien, pero funcionaba mejor también, ¿por qué no aprovechar esta ocasión para decirlo? Funcionaba mejor en los primeros años de andadura del Tribunal que ahora, ¿no? Funcionaba mejor, aunque no ha habido ninguna reforma, el Tribunal Constitucional, la composición es el mismo, el artículo 159, pero el artículo 159 se aplicaba de una manera distinta hasta ahora. Tan importante es este Tribunal Constitucional o el órgano que resuelve los conflictos. Cuando tenemos justicia constitucional, el árbitro es un Tribunal Constitucional. Si no tenemos Tribunal Constitucional, como los Estados Unidos, que tienen un modelo difuso de defensa de la Constitución, tienen Tribunal Supremo que cumple esas funciones constitucionales de árbitro, ¿no? En realidad, la justicia constitucional en Europa surge relacionada con los estados federales. En Austria, no es casual que sea en Austria y en Checoslovaquia donde se creen los primeros tribunales constitucionales, porque son estados federales. Y tampoco es casual que sean los norteamericanos los que en 1803 inventan el control constitucional de las leyes, siendo un estado federal. Eso está muy vinculado. Pero para poder resolver esos conflictos y para poder funcionar como defensores jurídicos supremos de la Constitución, el Tribunal Supremo Americano o el Tribunal Constitucional Español tienen que tener una gran autoritas. La autoritas es fundamental, que puede parecer también un concepto metajurídico. Y entonces bien es cierto que en los últimos años, por la aplicación del 159, la forma de designación de los magistrados, hay magistrados obviamente excepcionales y excelentes, pero sí que ha perdido una cierta autoritas, ¿no? Les pongo un ejemplo. Recordarán sobre la autoritas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, compararla con la autoritas del Tribunal Constitucional Español. Fue el año... A ver, me baila la memoria, el año en que se enfrentaron en los Estados Unidos en las elecciones presidenciales Bush y Al Gore, 2004 o 2000 o 2004, el año lo de menos. Hubo unas elecciones presidenciales que ustedes recordarán, se presentaban Bush por el Partido Republicano y Al Gore por el Partido Demócrata. Y no se sabía quién había ganado. ¿Qué quiero decir que no se sabía quién había ganado? Pues que había, todo dependía de unas papeletas en un estado de Florida, que si había que recontarla, que si había ganado uno, que si había ganado el otro. Se divide la sociedad norteamericana, una gran polarización. Naturalmente unos querían que se proclamara presidente a Bush, otros Al Gore. ¿Quién resolvió eso? Como el Tribunal Supremo Americano no solamente resuelve conflictos entre los estados y la federación, sino que resuelve todos los conflictos políticos, en última instancia como nuestro Tribunal Constitucional, con lo cual la última palabra allí correspondía al Tribunal Supremo como Tribunal de Derecho, dijo, hagan a Bush. Y personalmente, pues la respuesta no me gustó, pero es igual. Y a muchos norteamericanos me imagino que tampoco les habría gustado. Pero el asunto quedó pacificado. Si lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya está. Imagínense ustedes, yo digo, para hacer este ejercicio de ficción, ¿no?, sobre la autoridad, que en España pasara algo parecido. Es decir, una elección muy ajustada, pero, un empate, ¿sabes? Y el asunto se dirimiera al Tribunal Constitucional. ¿Y el Tribunal Constitucional de verdad cumpliría con esa función pacificadora? Es decir, cuando hable el Tribunal Constitucional, ¿todo el mundo callaría? ¿O no callaría?
un tribunal constitucional formado por personas como Tomás y Valiente, Rubio Llorente, García Pelayo, etcétera, estoy seguro que todo el mundo callaría porque tenía una autoridad y un prestigio indiscutible. Y si ellos decían fuera fundamentado en derecho, todos no solo lo acataríamos por obligación legal, sino que lo asumiríamos como la respuesta correcta en derecho. Pero el tribunal actual, yo dejo simplemente el interrogante lanzado, ¿no? Pero que es una pieza delicada. Entonces, el Tribunal Constitucional es la clave de bóveda del Estado constitucional. Si no funciona bien el Tribunal Constitucional, todo el edificio se viene abajo. Y para lo que ahora nos ocupa, porque por eso estoy mencionando el tema, no por otra cosa, para que funcione un Estado federal tiene que haber un órgano de resolución de conflictos que goce de la máxima autoridad. En principio, eso ya lo tenemos resuelto con el Tribunal Constitucional, pero no podemos olvidar también que puede sufrir esta crisis motivada, que los causantes son los partidos políticos, básicamente, ¿no? Por la forma en que llevan a cabo los nombramientos. Cuarto elemento que aquí nos falla. En una constitución federal no solamente tiene que haber órganos para resolver los conflictos, sino que tiene que haber también órganos para encauzar las relaciones de cooperación. En un Estado federal no funciona. La conflictividad es lo patológico que tiene que ser la excepción. Nosotros tenemos una elevada conflictividad como consecuencia de la indefinición y el caos competencial. Palabras de Muñoz Machado. Nosotros no tenemos reparto de competencias. Los estatutos, la Constitución, las leyes del 150 tenemos, lo dice uno de los mejores administrativistas de España, Muñoz Machado, un caos competencial. Ese caos competencial da lugar a una gran conflictividad. El Tribunal Constitucional tiene que estar un día y otro también saliendo de eso. Pero la norma general tendría que ser la cooperación. Nosotros no tenemos en la Constitución órganos de cooperación. ¿Cuáles son los órganos de cooperación que funcionan en Alemania, en Austria, en otros países? Pues ahora los voy a mencionar, pero nosotros no los tenemos. Y salgo aquí al paso con otra cosa. No es el Senado, porque sobre esto hay una gran confusión. Sobre esto hay una gran confusión. Parece ser, yo voy a mencionar esto para disuadirles de este error, porque en el lenguaje político y en muchos discursos se dice nosotros lo que nos falta para ser federales y para arreglar el problema territorial es un Senado territorial o un Senado federal. No sé qué es eso. Ahora vamos a ver qué es, si intentamos interpretar los que nos dicen de un Senado federal. A nosotros, para ser un Estado federal, ya les he dicho lo que nos falta. Y el Senado federal nada arregla si no tenemos lo anterior. Si no tenemos un reparto de competencias en la Constitución, póngame usted el Senado que quiera, el austríaco, el alemán, el norteamericano, lo que más le guste, que hay infinitos senados. Póngame usted el que más le guste, que no funciona ninguno funciona, póngame usted el que quiera, pero por mucho Senado que me ponga, no tenemos Estado federal. O sea que eso vamos a... Los órganos de cooperación son otros. Un experto, que no sé si ha estado por aquí, el profesor Eliseo Aja, ha dicho... Estará, pues el profesor Eliseo Aja, que es un gran estudioso, y yo lo que he aprendido sobre órganos de cooperación lo he aprendido de él, dice, el federalismo comparado nos muestra que los órganos de cooperación no son las segundas cámaras que luego juegan ya un papel residual y sirven para poco, sino que los órganos de cooperación son las relaciones intergubernamentales, las conferencias de presidentes y las conferencias de ministros o consejeros. Que aquí, ustedes saben pues que de repente cada 2 años se reúnen para hacer una foto, va el que quiere, el que no, todo no sirve para nada. Porque no está ni en la Constitución, ni institucionalizado, ni qué obligaciones hay. Esos son los verdaderos órganos de cooperación. Los órganos que reúnen al presidente de la Federación con los presidentes que sería el presidente del Gobierno, con los presidentes de las comunidades autónomas. Las conferencias sectoriales que reúnen al ministro de una determinada materia con los consejeros de distintas materias. Esto está regulado en la ley de régimen jurídico, pero normas legales. Pero no con todo el detalle que debiera ser. Algunas funcionan muy bien, otras funcionan muy mal, depende del talante de los ministros, de las personas implicadas, etc. Pero esto es una carencia que tenemos, la regulación de los órganos de cooperación, que es fundamental porque estos órganos de cooperación traducen un elemento esencial de la Constitución Federal, que es la lealtad. La lealtad federal suena muy bien, lealtad. Nosotros, en vez de lealtad, en el artículo 2 hablamos de solidaridad. La Constitución garantiza la unidad, la autonomía y la solidaridad. Ese principio de solidaridad, digamos, es el de lealtad, que es el que obligaría pues, a establecer todas estas relaciones de cooperación. Pero fíjense, no lo digo yo. Principio de solidaridad en la Constitución es una palabra vacía. No sirve absolutamente para nada. No lo digo yo, lo dice el profesor Rubio Llorente, lo dice el Consejo de Estado. El informe que encarga el presidente Rodríguez Zapatero al Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución, le dicen, ¿cómo se podría reformar la Constitución para, fíjese, le pregunta 2 cosas, para incluir los nombres de las comunidades autónomas y reformar el Senado, como si eso fuera lo más importante? Entonces el Consejo de Estado le responde a eso y le dice, pero mire, lo importante son otras cosas. En concreto, tema de solidaridad.
la solidaridad en la Constitución es una palabra vacía, dice el informe. ¿Por qué? No queda claro en la Constitución, nada se dice en la Constitución de quiénes son los obligados por el principio de solidaridad. No queda claro a qué están obligados, cuáles son las obligaciones que se derivan en concreto de ese principio de solidaridad. Y, por lo tanto, si no dice nada la Constitución de quiénes son los obligados y a qué se les obliga, tampoco establece las sanciones que se hace con los que incumplen esas obligaciones. Y mientras no se digan estas tres cosas, el principio de solidaridad pues, no va a descender del limbo de las ideas y los buenos propósitos y no va a poder desplegar efectos en la realidad y en la praxis política, ¿no? Les pongo un ejemplo. En Alemania, el Tribunal Constitucional tiene una doctrina sobre el principio de solidaridad, de lealtad federal, que aplicado a las conferencias de presidentes quiere decir todos los presidentes están obligados a ir. ¿Cómo no van a ir? O sea, la no asistencia a una conferencia de presidentes es un incumplimiento flagrante de la Constitución. Es una deslealtad máxima. Uno puede ir a la conferencia y decir que no está de acuerdo con algo y expresar su opinión, pero el no ir a la conferencia es simplemente hacer imposible el acuerdo, es decir, negarse a dialogar. Entonces, eso en Alemania no cabe. Es más, el ordenamiento constitucional alemán irá más fino. Dice, y tampoco valdría que fuera uno, me da igual presidente o ministro, a la conferencia de presidentes o a la conferencia de ministros, para ir a decir me opongo, no, ¿por qué no? Tampoco valdría con una actitud meramente obstruccionista, cuyo único objetivo fuera dificultar o impedir los acuerdos. Por supuesto que uno se puede oponer, pero tendría que hacerlo razonadamente y con un espíritu constructivo. ¿Pero por qué? Porque es una obligación constitucional. ¿Ven la diferencia? Pongo el ejemplo alemán con respecto al ejemplo español. Luego eso nos falta, órganos de cooperación. Y respecto al Senado, no nos falta el Senado porque el Senado es perfectamente prescindible. Como voy bien de tiempo, 3 minutos, porque es perfectamente prescindible el Senado. Y como mucha gente habla del Senado, si no... El Senado, habría que decir qué Senado. Hay básicamente 3 tipos de Senado. El Senado norteamericano, que como ustedes saben, porque en noviembre asistimos a una renovación parcial del mismo, Senado norteamericano. Cada estado de los 50 estados de la Unión tiene 2 senadores que son elegidos por sufragio universal por los ciudadanos del estado. Los ciudadanos de Nueva York eligen a los 2 senadores de Nueva York, los ciudadanos de Texas a los 2 senadores de Texas. Es decir, un Senado que integra, todos los senados federales van a tener en común que representan a las entidades de la federación, sean los estados americanos, los Länder alemanes o los Länder austriacos. La diferencia entre los distintos tipos de senado básicamente son estos 3, el modelo americano, modelo alemán, modelo austriaco en la actualidad, por la forma de designación. ¿Cómo se eligen a los senadores? Pues en Estados Unidos los ciudadanos directamente. En Austria es distinto. Los ciudadanos de los distintos Länder no eligen a los senadores, como ocurre en Estados Unidos. Lo eligen los parlamentos de los Länder. El parlamento de cada uno de los Länder, regiones de Austria, elige a los senadores. Otro procedimiento. Y en Alemania, que es el que en teoría funciona mejor, no son ni los ciudadanos ni los parlamentos regionales, son los gobiernos regionales. Los senadores de Baviera, ¿quién los elige? El gobierno de Baviera. Ni los ciudadanos bávaros ni el Parlamento bávaro, el gobierno de Baviera. Digo que es el mejor porque esos senadores verdaderamente representan al gobierno regional, al gobierno de Baviera. Pero ahora veamos cómo han funcionado en la práctica estos 3 tipos de senados. Digo, para ver cuál es mejor. Te digo, ¿de dónde funciona mejor? En Estados Unidos, y entonces hacemos un senado elegido por los ciudadanos, o en Austria y hacemos uno elegido por los parlamentos, o en Alemania hacemos uno elegido por los gobiernos. Nosotros ya saben que en la actualidad, artículo 69 de la Constitución, ahora va a renovarse en su totalidad por unas y otras elecciones, tenemos un sistema mixto como norteamericano y austriaco. ¿Por qué digo mixto? Ahora hemos elegido el pasado abril 4 senadores por provincia, los ciudadanos de cada provincia eligen a 4 por provincia. Y ahora cuando sean las elecciones autonómicas, los parlamentos autonómicos eligen otro número de senadores autonómicos. Bien, tenemos ese sistema mixto, pero hay un cierto consenso en que el Senado no funciona. Bien, el Senado no funciona porque está basado, y vuelvo a citar, también son muchas cosas de las que decía don Pedro de Vega, ¿no? Yo les recuerdo cómo lo explicaba, ahora ustedes no me ven los pies, pero lo explicaba con los pies. Y hacía don Pedro de Vega así, pisaba y decía, el Senado está construido sobre una falacia. Esa falacia es la representación territorial. El suelo que yo piso no puede ser representado. Las hectáreas, el territorio, el suelo no puede ser representado. Solo se pueden representar a las personas. Solo se pueden representar a las personas. Y entonces, claro, es así como hay que entender. ¿Qué es eso de que el Senado es la Cámara de Representación Territorial? La falacia, ¿cómo se supera? El Senado es la Cámara que representa
a las personas que viven en el territorio. Vale, eso sí, las personas que viven en el territorio, esas sí que pueden ser representadas. Entonces ustedes el otro día, yo también, pues elegimos en nuestras respectivas provincias a los diputados y a los senadores. Los diputados, ¿para qué? Porque eran los representantes de las personas que viven en Salamanca. Y los senadores, lo mismo. Eran los representantes de las personas que viven en Salamanca. Unos y otros representan a las personas que viven en el territorio. Pero es lo mismo. Con una nos basta. Es decir, el Senado no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Por eso se podría decir aquello que decía Víctor Hugo de prohibido verter un Senado sobre las constituciones. Ahora bien, ¿por qué en Estados Unidos hay Senado? El Senado fue el precio que hubo que pagar para que existieran determinados países. En el caso de Estados Unidos, si no hubiera habido Senado, no existirían hoy los Estados Unidos y el mundo sería otro. Pero España ya existe. No hace falta inventarla ahora y entonces pagar un Senado para que exista España. ¿Qué quiero decir que en Estados Unidos fue el precio que hubo que pagar para que existiera Senado? Remontándonos a finales del 18, cuando las colonias americanas se independizan del Reino Unido, tras ganar la guerra de independencia, se crean 13 estados separados, 13 colonias, unos más grandes y otros más pequeños. Se independizan los 13 y inicialmente hacen un acuerdo, un tratado de la Confederación. Dicen, bueno, vamos a cooperar en determinadas maneras, vamos a hacer una confederación de estados, pero la confederación de estados, ya saben ustedes, que siempre es provisional. Una confederación se puede romper en cualquier momento porque los estados conservan la soberanía y el derecho de secesión. Y entonces, como es provisional e inestable, pues surgen los debates sobre el federalismo y algunas personas, dirigentes políticos, con gran visión de futuro y altura de miras, dicen, hombre, los 13 por separados no vamos a ir muy lejos, una confederación es muy... ¿Por qué no damos un paso y nos hacemos un único Estado? Un único Estado, una federación, un Estado federal, desaparece el derecho de secesión, etc. Pero entonces, claro, había Estados grandes y Estados pequeños, y los pequeños que decían, pues mire, yo prefiero seguir siendo un Estado pequeño, pero gozando de independencia y autonomía y hacer lo que quiera, que no integrarme en un gran Estado que sí, ciertamente será muy poderoso, muy grande, pero como nosotros somos muy pocos habitantes, vamos a quedar prácticamente disueltos en ese gran Estado, ¿no? Entonces, eso también es comprensible. Claro, si hay un Estado de 1 millón de habitantes y otro de 80.000, pues los de 80.000, y entonces es el gran invento del Senado. Los federalistas dicen, no se preocupen, son ustedes 80.000, aquí son 1 millón, da igual. Cada estado va a tener el mismo número de senadores. Y eso se mantiene hasta hoy. Da igual California, que tiene 50 millones, o casi como España, 40 y tantos millones de habitantes, tiene 2 senadores, y un estado pequeño va a tener 1 millón tiene 2 senadores hasta hoy. Cada estado va a tener el mismo número de senadores. Eso es antidemocrático, contrario al principio de igualdad, pero son las reglas del juego y es lo que permitieron efectivamente que los Estados Unidos dieran el paso de la confederación inestable a la federación estable y se convirtieran en la primera potencia del mundo. Eso es. Y si se entiende eso, si se lee algo y se sabe algo de historia, entonces se dice, pues se entiende perfectamente. Si el Senado iba a ser además la institución central del sistema, en la medida que iba a ser el gran controlador del presidente. Como ya saben, todos los nombramientos presidenciales, incluidos los propios magistrados del Tribunal Supremo, tienen que contar con la aprobación del Senado. Ya está, pero nosotros no tenemos ningún problema de ese tipo. Bien, entonces, en cuanto a origen, no tenemos esa necesidad objetiva o necesidad histórica por la que se crean algunos senados. Pero es que, sobre todo, vamos a ver cómo funciona ahora el Senado norteamericano, o cómo funciona el Senado alemán o el Senado austriaco. Funcionan igual. Vean ustedes cualquier votación en el Senado de Austria. Vamos a empezar con Estados Unidos. Última votación importante. Confirmación de una magistrada del Tribunal Supremo. También en Estados Unidos tienen un problema. Como he dicho yo, ahora lo de la erosión de la autoridad. El Tribunal Supremo tenía una gran autoridad. Estoy pensando en cuando, para confirmar a una magistrada del Tribunal Supremo, se vota en el Senado, 95 votos a favor, 1 en contra. Bueno, naturalmente esa magistrada, el último, 51 votos a favor, 49 en contra. No es lo mismo. O sea, también puede haberse de una crisis, mal de muchos, pero efectivamente en el caso de Estados Unidos también puede haber una erosión de la credibilidad y de la autoridad del tribunal si los magistrados, en vez de ser elegidos por ese gran consenso que hacía que los magistrados tuvieran un consenso, es decir, usted podrá discrepar yo podré discrepar de usted, pero sé que usted va a aplicar la Constitución con arreglo a su conciencia, etcétera. Bien, pero lo que vemos ahora es que no votan por ser de Texas o ser de Nueva York, votan por ser del Partido Demócrata o por ser del Partido Republicano.
Entonces votan igual que los de la Cámara de Representantes, votan igual que en el Senado. No hay ninguna representación territorial. No, como yo soy de Texas, yo represento a Texas. No, ¿usted de qué partido es? ¿Demócrata o republicano? Va a votar. Y si usted mira en el Senado austriaco, está el Partido Socialdemócrata, bueno, hay varios partidos, ¿no? El Partido Socialdemócrata, el Partido Social Cristiano, Partido Liberal, Partido de la Libertad. ¿Y los senadores en qué votan? Porque son de un lander, del otro, del de bien, ¿no? Votan por mayorías del partido político al que pertenecen. E incluso el alemán, que es el que se dice que mejor funciona, efectivamente, funciona bien en el sentido de que los senadores, al estar designados por los respectivos gobiernos, trasladan la voluntad del gobierno regional a la Cámara. Pero cuando vemos las votaciones, votan socialdemócratas o democristianos. Ahora, como tienen la gran coalición, votan juntos. Pero cuando no han estado en gran coalición, unos se oponen a otros. Luego, en ningún sitio han funcionado como representantes de los territorios, pero no han funcionado porque, como decía don Pedro, no pueden funcionar. Entonces, y además no ayudarían, crearía un montón de problemas de qué asuntos tendrían que conocer. Entonces, lo del Senado yo creo que es un mito, un tópico, y simplemente por eso he dedicado aquí unos minutos a desmontarlo, ¿no? Lo del Senado no. La importancia son los órganos de cooperación, las conferencias de presidentes, la conferencia de ministros, una buena regulación del principio de solidaridad o de lealtad. Eso es lo que nos falta. Cuarto, quinto elemento. Me quedan dos elementos muy brevemente, porque sobre todo uno desconozco y solo lo voy a enunciar. Una Constitución federal tiene que contener el diseño de la financiación. Todo esto hay que pagarlo, obviamente, todo este sistema que les he dicho hay que pagarlo, cuesta, y entonces las líneas maestras del sistema tienen que estar incluidas en la Constitución, como lo están, por ejemplo, en la Constitución de Alemania. ¿Y aquí no las tenemos? No. Aquí también son leyes, unas leyes orgánicas de financiación, que exige un desarrollo cada 5 años, que pasan los 5 años y no se renueva, cada 5 años hay que estar discutiendo el sistema de financiación. Tenemos también una gran inestabilidad en ese tema. Yo no sé cómo se puede, porque eso es ya un problema de hacendistas, pero también cuando se constitucionaliza el reparto de competencias, cuando se lleve, digamos, se haga un diseño federal en la Constitución, esto también habrá que afrontar, y aquí sí que nos encontramos con un problema que de difícil solución, que es que naturalmente todo Estado federal tiene un sistema de financiación único. Todo Estado federal tiene una hacienda federal. Y entonces aquí nos encontramos ya que el punto de partida es la disposición adicional primera que hace que en España haya 5 haciendas. La hacienda española, la hacienda navarra, la alavesa, la vizcaína y la guipuzcoana. Por el tema de los derechos históricos de los territorios forales. Y entonces, pues este es un problema pues, que habrá que resolver mediante el acuerdo, transacción o compromiso, de manera que, manteniendo la existencia de esas haciendas, pues se establezca un cálculo de los cupos o de las transferencias que se hacen en esas haciendas a la hacienda estatal, transparente, con criterios objetivos y no como ahora que suele ser también una subasta a cambio de votos para aprobar los presupuestos de unos o de otros, ¿no? Tema de financiación. Y luego el último elemento de la Constitución federal es la coerción. La coerción federal, no obviamente en toda Constitución, de un país descentralizado, hay que prever qué pasa si una comunidad autónoma, o si un lander, una región, un estado norteamericano, incumple sus obligaciones, incumple la Constitución y las leyes, y hay que establecer un procedimiento para obligarle al cumplimiento. Nosotros tenemos aquí ahora, ese no es el tema de hoy, el famoso 155, ¿no? El artículo 155, tomado del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. También en otros países pues hay otros sistemas para obligarles a recoger. Bien, pero en definitiva, y concluyo así, porque creo que ya voy agotando el tiempo y abusando de su paciencia, el problema territorial es la indefinición, la apertura indefinida del modelo, es decir, que no tenemos una Constitución federal. Aunque digan que España es federal, es potencialmente federal, pero tenemos un sistema abierto que hay que cerrar, un sistema que hay que cerrar. Entonces, ese es el verdadero problema y un Senado no va a ayudar, no es el Senado como les he dicho otras veces. Naturalmente, con esto, ¿qué lograríamos? Estableciendo en la Constitución todas estas cosas, pues arreglaríamos el problema territorial, arreglaríamos el problema catalán. El problema catalán es otro. ¿Podría ayudar? Hombre, podría ayudar en el sentido de que los catalanes, como los castellanos leoneses, como los de cualquier otra comunidad autónoma, verían, digamos, reforzado su autogobierno en la medida en que ya no dependería del poder legislativo de turno, sino que verían reflejadas en la Constitución, pues ese orden competencial. Entonces ganarían todos, ganarían también los catalanes, porque la estabilidad del sistema pues es un beneficio para todos. Muchas gracias.